Listo, ahí comenzamos a grabar, ¿vale? No hay problema. Entonces, Luisa María, de todas maneras le agradezco. Si es el caso, en cualquier momento le voy a pedir el favor que me colabore para... Bueno, profe, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, entonces yo les he pedido a todos que activen el micrófono y la cámara porque voy a llamar lista, ¿vale? Y lo hago con el fin de saber quiénes han tenido conectividad, quiénes no, y los que no, me lo escriban al chat aquí o me lo escriban directamente al grupo de WhatsApp que tenemos para esta clase, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Achicano el Urbano, Angie Magdalena. Va alzando la mano si quiere. Profe. ¿Ah? Angie Presente. no la puedo ver. Me gustaría recordar. Y es que lo que pasa es que me conecto desde la computadora y la computadora tiene un problema de cámara. Ya, bueno. Entonces, Angie, ok. Armero Gómez, Martel y Jennifer. ¿No? Parece que no. Ayala Rodríguez, David Alexander. Presente, profe. Ok. Bernal Portilla, Angie Alexandra. Ahí está. Betancur Riascos, Diana Carolina. Presente, profe. Ok. Bolaños Díaz, María de los Ángeles. Presente, profe. Cabrera Carpio, María Belén. Presente, profe. Callejas Gómez, Alison Mariana. Campaña Profe, Suárez. ya estaba en reunión, pero... ¿Perdón? Profe, Callejas estaba en la reunión, pero se le cayó el wifi, dijo que ya les... Bueno. Campaña Suárez, Sara Milena. Buenos días, profe. Ok, buenos días. Castro Hernández, Cristian Daniel. Castro Martínez, Miguel Augusto. Presente, profe. Charfuelán Córdoba, Mario Andrés. Acá, profe, buenos días. Hola, Mario, buenos días. Cuchala Carlosama, Mayerly Viviana. Buenos días, profe, presente. Hola, Viviana, buenos días. Tejoy Navarro, Ángela María. Tejoy. Navarro, Ángela María, no está. Delgado Bastidas, Ángela Karina. Tampoco. Delgado Miranda, Mario Alexander. Tampoco. Enrique Bastidas, Jennifer Geraldine. Presente, profe. Hola, Jennifer. Buenos días. Erazo Benavides, Luisa María. Presente, profe. Hola, Luisa María. Fuertes Guerrero, Cristian Alexander. Presente, profe. Ok, Cristian. Gámez Rojas, Gabriel. Presente, profe. Muy bien. García Echeverry, William Fernando. Presente, profe. Hola. Gárnica Guerrero, o Garnica, ¿no? David Alejandro. ¿No? Gomajoa, Jojoa, Arnold Jimmy. Buenos días, profe. Presente. Hola, buenos días. Granja Cabrera, Jonathan David. Presente, profe. López Erazo, Juliet Estefanía. No está. Lucero Yandún, Evelyn Juliet.
Buenos días, profe, presente. Así está, Evelyn. Maigual Luna, David, y buenos días, ¿no? Maigual Luna, David Alfonso. Presente. ¿No? Sí, ¿me escucha? Maigual Luna, David Alfonso, ¿sí está? Ah, sí, ya lo Sí, veo. aquí estoy, Ya. presente. No lo veo, es en la cámara. Meneses Hernández, Karen Juliet. Presente, profe. Montenegro Delgado, Camilo Alejandro. Hola, profe, presente. Hola, Camilo. Muñoz Castillo Jefferson, Andrés. Buenos días, profe, presente. Hola. Muñoz López, Adriana Rocío. ¿No? Adriana Rocío no está. Muñoz Salcedo, Daisy Liliana. Buenos días, presente, profe. Hola, Daisy, buenos días. Narváez Sanganoy y Hernán Darío. Presente, profe. Hola, Hernán. Narváez Cerón, Ángela Carolina. Presente, profe. Narváez Guzmán, Brian Steven. Presente, profe. Niño Arteaga, Ángelo Adrián. Presente, profe. Okay. Ortega Valdés, Hamilton Andrés. Hamilton Andrés no está. Pavón Martínez, Santiago Fernando. Presente. Paredes Donoso, Diego Andrés. Presente, profe. De Alejo Díaz, Mayra Tatiana. Profe, Mayra tenía problemas de conexión. Mayra tiene problemas de conexión. Rosero Moreno, Kevin Mauricio. Buenos días, profe, presente. Hola, Kevin, buenos días. Salas Urbano, Diego Fernando. No está Salas Urbano. Salas Paz, David Santiago. Buenos días, profe, presente. Hola, buenos días. Tobar Mesa, de Givale. Buenos días, profe. Hola, Valeria, buenos días. Triana Timaná, María Camila. Buenos días, profe, presente. Hola, buenos días. Zambrano, España, Diego Alexander. Presente, profe. Buenos días. Hola, Diego, buenos días. Bueno, tengo inscritos 46 estudiantes. En esta lista. Bueno, Buenos días, profe. Profe, disculpe, es que tenía un problema con el Wi-Fi y se me andaba Vale. cayendo. Mariana Callejas, sí. Ok, no hay problema. Esto es solamente por hacer un poquito de control, mirarlos un poco nuevamente y mirar que puedan conectarse, ¿no? Nuevamente. No es por más. Entonces, vamos a retomar un poco el temario. Vamos a ver si lo podemos compartir aquí. Les comparto. O, a ver, voy a hacer, me disculpan un momento, voy a hacer un intento nuevamente en el COES. ¿No? Hola, profe, buenos días. ¿Quién se presenta? Buenos días. Soy Adriana Muñoz y pues recién pude entrar a clase. Ok, Adriana. Buenos días. Buenos días, profe. Qué pena, yo también pude recién entrar a clase.
¿Quién es? Angie Bernal. Es que estoy fuera de la pantalla. Angie. Ah, Listo, no hay problema. Aquí a ver si me da un momentico, me disculpan. Voy a tratar de entrar al COES, es que no he podido esta mañana. No he podido, pero realmente es un problema solamente, creo, de... ¿Usted llamó lista? Sí. Apenas también logró ingresar. Dígame, ¿con quién me...? David Garnica. ¿Perdón? David Alejandro Garnica Guerrero. Gracias, profe. David Alejandro, muy bien, bienvenido. Voy a- Entonces, verá, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Dado que ya me dieron la clave y todo, no logro entrar. Disculpa, muchachos, ¿vale? Todo está bien. Entonces voy a cederle. Voy a cederle a Luisa María, ¿vale? Para que nos vayamos al COES y revisemos el programa, ¿te parece? Entonces, Bueno, Luisa María, vamos a ver cómo le puedo ceder. Luisa María, hagamos una cosa. Solicite usted ser anfitriona. bueno, A ver si yo le pero, puedo ceder. verá, para cederme el anfitrión, pues no sé si le aparece en la pantalla de participantes. Sí. Ahí pues aparece mi nombre y si usted coloca el cursor por ahí hay unos tres punticos. En esos tres Eso, punticos. sí, listo, ya. Correcto, muchas gracias. Sí, ahí ya está, ahí ya le Listo. cedí, ¿no? Sí. Entonces, Luisa María, le voy a pedir el favor, vamos al COES. Ya me dieron la clave, ya lo hice, era la correcta y no. Entonces vamos, me colabora con el programa y compartimos el programa con todos, lo revisamos y miramos a ver en qué punto quedamos. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias. En este momento ya pueden desactivar su cámara y desactivar su micrófono. Si necesitan algo, entonces alzan la mano, por favor, ¿vale? O si quieren hacer alguna pregunta.
¿Cómo va, Luisa? Bien, profe, ya entré al COES. No sé qué hago, comparto pantalla o... Y vamos a compartir la pantalla Bueno, profe. y comenzamos viendo el programa, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar el programa, donde quedamos, y vamos a planear lo que vamos a hacer. Entonces, de aquí hasta el 13 de septiembre, vamos a tratar de ponernos al día, y a partir del 13 de septiembre vamos a comenzar haciendo quizzes, ¿ya? Yo creo que los quizzes, muchachos, nos va a tocar hacerlos cada semana, ¿ya? O sea, y lo que les he dicho siempre, ¿no? Cuando vamos a una clase, ustedes ya la han visto. Es decir, cuando comencemos clase, ustedes ya la han visto en el COE, ya la han descargado la clase, porque el programa está totalmente cargado. Están todas las ayudas, está todo el material, están las diapositivas, de manera que ustedes, cada vez que entren a clase, háganlo con anterioridad, por favor. ¿Por qué? Porque cada vez que entremos a clase, vamos a hacer un quiz, ¿de acuerdo? Y ese quiz antes era solamente para 5 personas, ahora el quiz lo vamos a hacer para todos, ¿ya? ¿A partir de cuándo? Del 13 de septiembre. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos el programa de diseño de experimentos, ¿no? Entonces, en el programa teníamos como objetivo general aplicar las técnicas estadísticas y de ingeniería necesarias para obtener la mayor información en un proceso investigativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de este curso? Que al final ustedes puedan aplicar adecuadamente los métodos descriptivos del análisis de datos, conocer los principios básicos y aplicaciones del diseño de experimentos, utilizar herramientas computacionales para el diseño y análisis de experimentos, identificar las diferentes familias de diseño experimentales para comparar tratamientos. Ahí nosotros vamos a ver los diseños completamente al azar, en bloques, cuadro latino, greco-latino. Luego vamos a plantear y diseñar un diseño factorial de experimentos, que son los que más utilizamos en los procesos agroindustriales, químicos o biotecnológicos. Y vamos a ver un poco lo que es a conocer y aplicar lo que es la metodología de superficie-respuesta en la optimización de procesos, ¿ya? Y finalmente habíamos quedado en que ustedes me presentaban iban a proponer unos experimentos que los podían hacer en casa, o si tienen de pronto la posibilidad de hacerlo en algún laboratorio, lo pueden hacer, ¿vale? Sino que el acceso a los laboratorios, ustedes saben que en este momento es bastante limitado, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, lo pueden hacer. Bueno. Entonces, habíamos dicho que el curso vamos a desarrollarlo con la plataforma Zoom, de manera virtual, hasta que nos digan lo contrario. Yo había más o menos hablado con la administración de la facultad la posibilidad de hacerlo presencial, ¿no? Sino que esta directriz es una directriz que viene desde la administración central, de parte de la vicerrectoría académica de la rectoría. Y lo que dicen es que en este momento solo se permite el acceso a la universidad de personal administrativo, ¿ya? Ni siquiera en este momento están llamando a los decanos y directores de departamento, todavía siguen en la virtualidad, ¿ya? Pero yo quiero hacer en este momento, así rapidito, un sondeo, ¿vale? ¿A quiénes les gustaría volver a clases presenciales? Y no sé, Luisa María, si tenemos que salir de aquí para hacer el sondeo, ¿no? Es sola... Pues, profe, ¿podría escribirse en el chat? O Mario creo que está alzando la mano. No sé si dejo de compartir pantalla para ver cómo Dejemos de hacemos. compartir pantalla. Yo tenía planteada esta preguntita. Y alcen la mano los que desearían volver a clase. De pronto uno pueda comunicar esto a la decanatura y hablar con la administración central
comentar que, vamos a ver de cuántos estudiantes. Uy, se me fueron los estudiantes. No los veo a todos. Por aquí tengo 14, 15, 16. 18. 18 de... Aquí ya van 20. ¿20 de cuántos? De 41, ¿no? O sea que todavía no tenemos... Tenemos 21. 21. ¿21 de cuántos? De 41. O sea que tenemos... 40, profe, sin contarse usted. Aquí vamos el 50%. Aquí tenemos 22. Tenemos el 50% más 1. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos 23. Listo. Bueno, quería ver eso, ¿vale? Yo creo que tenemos 23. O sea que tenemos como la mitad más 1. O sea, hay un poquito de mayoría, pero tampoco es absoluta, ¿no? ¿Alguien cuenta igual que yo? Tengo 22 de 41 o 23 de 41. Sí, profe, sino que algunos dejaron de alzar la mano, no sé qué pasó. Entonces, pues, los que la bajaron, por favor, sí, a ver si lo pueden mover. Bueno, me toca dejarlo ahí, ¿vale? Aparentemente tengo 5, 10, 15, 20. Y no hemos sobrepasado el 50% más 1. Bueno, dejémoslo ahí. Era solamente un sondeo, quería mirarlo como para comunicarlo, pero no veo que es absoluta la votación. Es mitad, ¿no? Bueno. Lisa María, volvemos entonces con el programa. Me están escribiendo del COES. Me dicen que, a ver. Disculpen un momento, voy a hacer algo aquí en el COES. Me están diciendo cuál puede ser.
Vamos a seguir, ¿no? Luisa María, entonces continuemos. Sí, profe, ya estoy compartiendo. Bueno, entonces vamos a seguir nomás. Entonces, habíamos dicho que en la metodología vamos a utilizar la plataforma Zoom, hemos utilizado presentaciones y material que está cargado en esta plataforma. Y veamos los porcentajes, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer 3 parciales, cada uno del 25%. Tenemos unos quizzes que son del 15%, entonces los parciales van al final de cada unidad, digámoslo así, ¿vale? Aquí básicamente tenemos 3 unidades. Y en el programa indicamos cuándo es el parcial. Es decir, si ustedes ven el contenido de la asignatura, al final de cada unidad o temario, entonces hacemos un parcial, son 3 parciales, cada uno el 25%. Los quizzes los vamos a hacer semanalmente, ¿no? Al inicio de la clase, ustedes van a tener la oportunidad de revisar su quiz. Ese quiz es aleatorio, ese quiz es diferente para cada persona y la respuesta también pues viene aleatoria, ¿vale? Y entonces ese quiz lo hacemos al inicio de la clase. Y los trabajos y presentaciones dijimos un 10%, en este caso sería bueno que vayan definiendo el tipo de diseño experimental que quieren realizar. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que hagan un ejemplo de diseños para comparar tratamientos, ¿vale? Entonces, ustedes van a hacer 2 trabajos, muchachos. El primer trabajo es un diseño para comparar tratamientos. ¿Cuál diseño? El que ustedes quieran. Entonces, al finalizar el tema, que se llama diseños para comparar tratamientos, que es de la primera parte, de la primera unidad, ustedes deben ir definiendo cuál es su diseño de experimentos que lo van a realizar. Por un lado, en grupo, ¿cierto? Grupos de 3 es adecuado. Y por otro lado, que lo puedan realizar en casa, midiendo la temperatura, midiendo de pronto un pH, es decir, cosas muy sencillas, ¿no? Variando la potencia del microondas, variando la potencia del horno, mirando el tiempo de horneo, el tiempo de cocción, cosas que ustedes puedan, por un lado, medir en casa. Y por otro lado, que lo puedan también evaluar. Es decir, ¿qué vamos a evaluar? La evaluación puede ser sensorial, ¿no? Un trabajo sensorial puede ser una variable de respuesta aceptable. Que sus sentidos le den una calificación visual, una calificación sobre el aroma, el sabor, la textura de su producto, ¿correcto? O puede ser sobre otras cosas, ¿no? Sobre, no sé, la velocidad o el tiempo que emplean en desplazarse, utilizando diferentes medios de transporte, ¿no? Ir a pie, ir en bicicleta, ir en bus y determinar cuál es el mejor tiempo. Y lo hacen el ensayo varias veces, porque en diseño de experimentos hay una cuestión que yo les comentaba y se las voy a comentar de nuevo, es la repetibilidad. Uno debe hacer el ensayo varias veces, ¿vale? Y debe hacerlo de manera aleatoria, ¿ya? Para distribuir el error en todos los ensayos. Entonces vamos a hacer un trabajo en la primera parte para comparar tratamientos y en la segunda parte vamos a hacer un diseño factorial de experimentos. Un diseño en el que miremos cuáles son los parámetros o variables que controlan el proceso y qué pasa, cuál es el efecto de esos factores al modificarlos simultáneamente en un experimento y evaluar la variable de respuesta. La variable de respuesta también puede ser sensorial o la variable de respuesta puede ser un rendimiento, una apariencia, un tamaño, un color, una madurez, bueno, muchas cosas, ¿ya? Entonces eso tienen que verlo, yo les daba
101 ejemplos, ¿no? De diseños de experimentos. Era el 101 experiments o design of experiments, ¿no? Entonces, eran el 101 experimentos o 101 maneras de diseñar un experimento que lo pueden encontrar en Google y lo pueden descargar, ¿vale? Eso es, entonces, en la primera parte vamos a ver la introducción al diseño de experimentos, que prácticamente ya la vimos. La estadística básica descriptiva era algo que habíamos mirado también, y les pregunto a ustedes. ¿La introducción al diseño de experimentos ya la vimos? Sí, ¿no? Sí, profe, una parte. Vimos la estadística básica descriptiva, vimos lo que era la significancia, las pruebas de significancia, sí la vimos, ¿no? ¿Me confirman? Las pruebas de hipótesis y el nivel de significancia, ¿las vimos? Profe, pues por lo que tengo en mis apuntes, tengo hasta el nivel de significancia. ¿Hasta nivel de significancia? Sí. Bueno. Entonces quedamos. Profe, ¿sigo compartiendo pantalla o va a compartir usted? No, ¿Sí? siga porque ya hice el Listo. intento, ya me dieron. Bueno, profe, tranquilo. Aquí me escriben del COES otro detalle. A ver, Luisa, vamos a volver. Voy a entrar al... No, pero no, quedemos así. Siga usted y ya. Bueno, Listo. entonces, habíamos quedado en pruebas de hipótesis y nivel de significancia, ¿cierto? Entonces, esta parte es importante, muchachos, las pruebas de hipótesis. En las pruebas de hipótesis... bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la evaluación, alguna inquietud? ¿O con respecto a los trabajos? Pueden activar el micrófono. Bueno, entonces, digamos que con respecto al contenido del curso, volvemos un poquito al curso Isa María, y ahorita regresamos a las pruebas de hipótesis, ¿no? Miren, déjenlo ahí, ahí está bien. Miren, la primera parte, introducción al diseño de experimentos, ya lo vimos. Miramos que eran diseño de experimentos, miramos que eran un factor, miramos que eran una variable de respuesta, vimos la estadística básica descriptiva. En la estadística básica descriptiva nosotros miramos lo que era la estadística descriptiva, para ver cómo cuál es la tendencia central de los datos y cuál es la tendencia de dispersión de los datos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles eran las medidas de tendencia central de unos datos? ¿Se acuerdan? Dentro de la estadística descriptiva, ¿se acuerdan? ¿Pueden activar el micrófono? Habíamos visto la media, la moda, ¿no? Habíamos visto lo que era el rango intercuartílico. Habíamos visto el diagrama de cajas y bigotes, ¿se acuerdan? Que los bigotes estaban en esos datos considerados límites, y que habíamos considerado que 1.5 más allá o más acá del rango intercuartílico habían datos extraños o anómalos o outliers, como dicen en inglés. Mirábamos esa caja donde estaba el 50% de los datos, mirábamos la media, la moda, mirábamos también lo que era la desviación estándar,
y miramos que esa desviación estándar se basa en unas diferencias entre un valor promedio y el valor aleatorio, y eso lo elevábamos al cuadrado y hacíamos la sumatoria de esos datos y los dividíamos entre n-1. Eso nos daba la varianza, muchachos, la varianza. Y la desviación estándar era simplemente la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Y luego ya entramos a lo que eran las pruebas de hipótesis y el nivel de significancia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, las pruebas de hipótesis y el nivel de significancia, ¿cierto? Entonces, miren que después de las pruebas de hipótesis y el nivel de significancia, entramos a ver lo que es el análisis de varianza y el diseño de experimentos con una sola variable. Lo que significa que en la clase de hoy podríamos terminar o repasar lo que son las pruebas de hipótesis, nivel de significancia, y la próxima clase, tengan cuidado que ya veríamos entonces lo que es el análisis de varianza y el diseño de experimentos con una sola variable. ¿De acuerdo? Si es así, si la próxima clase veríamos eso, casi que el 13 de septiembre podríamos hacer la primera evaluación, pero no la vamos a hacer el 13 de septiembre, la vamos a dejar para el 20 de septiembre. Si quieren anotarlo de una vez, entonces vamos a ponerle aquí 20 de septiembre, primera evaluación, ¿no? O primer parcial, ¿no? El 20 de septiembre. El 20 de septiembre no cae el lunes. Perdón. Si no estoy mal, es 21, Sí. creo. Estoy mal. Hoy es 31 de agosto, el próximo sería 7. El próximo... Sí, profe. ¿Ah? El próximo martes sería 7. Sí, profesor. Y el siguiente sería 14. El 14 de septiembre sería. Entonces sería para el 21 la primera evaluación, ¿no? Sí, profe, estaría bien. El 21 de septiembre, primera evaluación o primer parcial. Y ese sería el martes a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué cubriría la primera evaluación? Todo lo que veamos hasta el 13 de septiembre, que es análisis de varianza y diseño de experimentos con una sola variable. Y ya hacemos la primera evaluación. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? No hay problema. Listo. Entonces, vamos a retomar el... bueno, después de la primera evaluación, entonces ya viene... Bueno, ¿qué vamos a mirar en esa primera evaluación? Vamos a ver todo lo que es diseño de experimentos, qué es un factor, qué es una variable de respuesta, qué es la media, qué es la varianza, qué es el rango intercuartílico, cosas básicas, ¿no? Y vamos a ver vamos a hacer la evaluación de un diseño con una sola variable. En este caso vamos a mirar lo que es el diseño completamente al azar, ¿vale? Hasta ahí llegamos, hasta el diseño completamente al azar. Entonces, en el diseño completamente al azar, vamos a hacer análisis de varianza, vamos a hacer la prueba F, vamos a hacer una prueba de hipótesis y vamos a mirar si aceptamos o rechazamos la prueba de hipótesis. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la primera evaluación. Entonces, todavía estamos preparados y listos para esa primera evaluación. Después de eso, entonces vamos a hacer el análisis de varianza, pero teniendo en cuenta otros factores. Entonces vamos a tener en cuenta 1, 2 o 3 factores de bloque. Entonces ahí vamos a ver lo que es el diseño en bloques, completamente al azar. Vamos a ver el diseño cuadro-latino y el greco-latino. Y cuando veamos el diseño en bloques, el diseño cuadro-latino y greco-latino, entonces ahí viene la segunda evaluación. ¿Ok? Hacemos análisis de varianza, hacemos la prueba F, hacemos calculamos el valor de P,
Y con el valor de P vamos a ver si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula y vamos a mirar si hay diferencias en nuestros tratamientos y si el factor de bloque era significativo o no. Esa es como la segunda parte o nuestro segundo temario que evaluaremos en la segunda evaluación. Y al final vamos a tratar lo que es el diseño factorial de experimentos. Entonces uno ve experimentos factoriales con 2 factores, con 2 niveles, o sea, 2 a la 2. Vamos a ver experimentos 2 a la 3, que son 2 niveles con 3 factores, y experimentos 2 a la K en general, que son 2 niveles con K factores. Y vamos a ver lo que es la metodología de la superficie de respuesta, que es una extensión del diseño factorial con más niveles. Es decir, ahí en la metodología de superficie de respuesta trabajamos con 3 hasta 5 niveles. ¿Ya? Tienen que entonces ustedes mirar en esa introducción al diseño de experimento qué es un nivel, ¿no? Un nivel. Y para recordarles, un nivel es el valor que toma un factor, ¿ya? Que puede ser cuantitativo o puede ser categórico. Entonces yo puedo decir, bueno, yo tengo en este diseño de experimentos 2 niveles, entonces podría hablar de un nivel inferior y un nivel superior. O si lo codifico, podría hablar de un nivel -1 o bajo y de un nivel +1 o alto, ¿ya? Entonces esos son los niveles. Y si yo quiero introducir otro nivel, puedo incluir el nivel central. Entonces incluyo el nivel medio, que es el promedio entre el nivel bajo y el nivel alto. Entonces saco el promedio y ese es el nivel central o el nivel codificado 0, ¿vale? De los niveles. Entonces -1, 0, +1. Y hay otros niveles que son menos alfa y más alfa, que son unos niveles que llamamos puntos estrella o niveles que pueden estar por encima y por debajo de los niveles inferior y superior. Entonces esos niveles estrella los vamos a ver cuando veamos los diseños de superficie de respuesta, porque ahí vamos a tener hasta 5 niveles. ¿Okay? Bueno, entonces Luisa María, miremos y repasemos rápidamente lo que son las pruebas de hipótesis y el nivel de significancia. Bueno, entonces miren que en estadística y en diseño de experimentos siempre utilizamos las pruebas de hipótesis. Nosotros siempre lo que vamos a mirar es, o determinar es, cuál es la significancia, o dicho de otra manera, entre comillas, cuál es la importancia estadística de aquellas hipótesis que planteamos, de esas hipótesis preestablecidas. Porque es que yo puedo plantear diferentes tipos de hipótesis, pero como son estadísticas, las hipótesis como tal son afirmaciones o proposiciones o inclusive suposiciones, ¿ya? Porque uno no sabe si puede ser, si la acepta o la rechaza. Entonces, en general, las hipótesis son afirmaciones, suposiciones o proposiciones, pero cuando hablamos ya de un tema estadístico, ¿es sobre qué? Es sobre el comportamiento de una variable, ¿ya? Afirmamos algo o suponemos algo sobre el comportamiento de una variable, ¿ya? ¿Qué variable? Cualquier tipo de variable estadística. Una variable estadística puede ser, no sé, la altura, la temperatura, el rendimiento, la calidad de un producto, ¿ya? Entonces, esas hipótesis normalmente las hacemos sobre las variables de respuesta, pero no exclusivamente, ¿ya? Las podemos hacer sobre el valor que toma una variable o un factor, o lo podemos hacer sobre el valor que toma la variable de respuesta, ¿ya? Pero también la podemos hacer sobre el efecto que causa un factor sobre la variable de respuesta, ¿ya? Recuerden que la variable de respuesta es aquella propiedad o característica medible, ¿no? O sea, algo que deben tener presente en diseño de experimentos es que el diseño de experimentos se debe hacer algo sobre variables que podemos medir, que podemos caracterizar, que podemos
cuantificar o que podemos cualificar. Uno no puede mejorar un proceso o un diseño de experimentos o la calidad de un producto si no mide nada. O sea, ¿cómo podemos mejorar si no tenemos una referencia, un valor, una cuantificación? Entonces, esa hipótesis estadística es precisamente que la hacemos sobre ya sea la variable de respuesta o sobre el efecto que causa un factor sobre la variable de respuesta, ¿ya? Entonces, estas afirmaciones o proposiciones se someten a prueba con el fin de ¿qué? De establecer su validez o falsedad. Dicho de otra manera, con el fin de aceptar o rechazar esa hipótesis, ¿ya? De mirar si es verdadero o falso, ¿ya? Entonces yo podría plantear una hipótesis estadística como tan sencilla como decir que la altura de los estudiantes de diseño de experimentos es igual para todos, ¿ya? Que todos miden igual. Eso es una afirmación, estoy haciendo una proposición. ¿Sobre qué variable? Sobre la variable altura de los estudiantes. Y los estudiantes, estoy diciendo que todos miden igual. Entonces, ¿qué pasa? Mediante la hipótesis estadística estoy planteando esa afirmación, ¿ya? ¿Qué variable? Altura. ¿Qué estoy diciendo? Que todos miden igual. Estoy diciendo que la altura de Diego es la misma altura de Kevin, que es la misma altura de Lisa María, que es la misma altura de María Camila, ¿vale? Entonces, que la altura es igual a ¿qué? A H promedio. ¿Qué es H promedio? La altura promedio de los estudiantes, es decir, que en promedio los estudiantes tienen la misma altura. Esa es mi hipótesis. Al final, entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a medir la altura, saco el promedio, saco la desviación estándar, hago mis análisis, ¿no? Y al final digo si acepto o rechazo esa hipótesis. Entonces, de esa manera establecemos si la hipótesis es válida o es falsa, ¿vale? Entonces, esa es la hipótesis estadística, una afirmación, una proposición. Pasemos un poquito, Luisa María. Bueno. Entonces, miren, esas hipótesis se pueden plantear de dos maneras, ¿ya? Un planteamiento es el que se denomina hipótesis nula, y es cuando la hipótesis se plantea en términos de que no hay diferencias, ¿ya? Que lo que se plantea o se presenta es producto del azar. Y que no existe, por ejemplo, no existen cambios en las variables, o que los factores que afectan esa variable de respuesta no tienen ningún efecto, ¿ya? Entonces, esa es la hipótesis nula. La hipótesis en términos de no diferencias, de que no hay efectos de unos factores sobre unas variables, y que lo que se plantea es producto del azar, ¿ya? Entonces, esas hipótesis que se plantean en esos términos se llaman hipótesis nulas, ¿de acuerdo? Y esas hipótesis nulas normalmente se presentan a prueba con la intención o la esperanza de rechazarlas, ¿vale? Curioso, ¿no? Pero es así. Es decir, yo tengo un proceso en el que mi proceso puede ser manejado, por varios factores. Entonces puede ser que, por decir algo, que yo tenga un secado, ¿no? Entonces en mi secado yo digo, la temperatura no tiene efecto sobre la humedad final. Entonces, digo, si yo trabajo a una temperatura de 40 grados, la humedad va a ser la misma. O si yo trabajo a una temperatura de 50 grados, la humedad va a ser la misma. Y si trabajo mi producto a 60 grados, yo mido la humedad y digo que va a ser la misma. Entonces, ese planteamiento es una hipótesis nula. Estoy diciendo que la temperatura no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la variable humedad del producto final. Claro, eso es algo que como ingenieros agroindustriales sabemos que no es verdad. Al final, si yo hago esos ensayos varias veces, saco los promedios de la humedad final a 40 grados, a 50 grados, a 60 grados, se van a dar cuenta que la humedad final no es la misma. Por lo tanto,
La hipótesis que yo había planteado, que la humedad final es independiente de la temperatura, la voy a rechazar. ¿Ya? Perdón. Pero la idea es esa, que uno plantea un diseño de experimentos y que realmente si yo mido, si yo comparo, si yo veo el efecto de los factores, me dé cuenta que realmente esos factores sí tienen efecto. Entonces las hipótesis nulas se plantean normalmente con la esperanza de rechazarlos. Y es así. La otra hipótesis es la que se llama hipótesis alterna, ¿no? Esa hipótesis alterna es la que niega la hipótesis nula. Y entonces lo que dice la hipótesis alterna es que si hay diferencias, que lo que se observa no es producto del azar, que es algo real, es algo porque hay unos efectos y unos factores. ¿Ya? Entonces esa hipótesis alterna realmente es como si fuera lo que queremos comprobar, es como nuestra hipótesis de trabajo, es lo que queremos ver. ¿Ya? En estadística, curiosamente, siempre se plantean las cosas en términos de no diferencias, es decir, lo que vamos a plantear es la hipótesis nula. Entonces la idea es que rechace la hipótesis nula para llegar a ¿qué conclusión? Para llegar a la conclusión de que sí hay diferencias, ¿ya? De que lo que se observa no es producto del azar. En últimas, a lo que uno llega es a plantear que la hipótesis de trabajo, es decir, de que si hay diferencias y que si hay efectos de los factores, es real, ¿vale? Esa es la hipótesis alterna. Pero, como les repito, siempre trabajamos en términos de hipótesis nula con la esperanza de rechazar la hipótesis nula. Listo, Luisa María, continuamos. Bueno, entonces, con respecto a esas hipótesis, surgen dos tipos de errores, ¿ya? Normalmente, igual que en el caso anterior, nosotros trabajamos es con la hipótesis nula, ¿vale? Entonces, ¿qué es el error tipo 1? El error tipo 1 es el error que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era verdadera, ¿ya? Un poco, digamos, contradictorio, no contradictorio, puede resultar un poco complejo más bien, no contradictorio, pero es así. Nosotros planteamos una hipótesis nula, es decir, que no hay diferencias, que el efecto de los factores es nulo, que lo que se observa es producto del azar, ¿no? Esa es la hipótesis nula. Entonces, nosotros cometemos un error tipo 1 cuando rechazamos esa hipótesis nula, ¿ya? Y rechazamos esa hipótesis nula siendo que la hipótesis nula realmente era verdadera, ¿ya? Entonces, si la hipótesis nula era verdadera, por ejemplo, por decir algo, y es un caso hipotético, y más que hipotético, es utópico, en que la altura de los estudiantes sea igual, ¿no? Vamos a suponer que todos los estudiantes tienen la misma altura, que estamos en un planeta donde todos tienen tenemos la misma altura, ¿no? Entonces, si yo rechazo esa hipótesis nula, siendo que esa hipótesis nula era verdadera y que realmente sí tenemos toda la misma altura, si yo rechazo esa hipótesis nula, pues estoy cometiendo el error tipo 1, porque estoy rechazando la hipótesis nula cuando evidentemente la hipótesis nula era verdadera, ¿ya? Ese es el error tipo 1. Y el error tipo 2 es el error que se comete cuando no rechazamos esa hipótesis nula. No la rechazamos siendo que la hipótesis nula era falsa, ¿vale? Ahora más adelante doy un ejemplito para aclarar un poco esto. Y ustedes me pueden ayudar sacando ejemplos de hipótesis nula, ¿no? ¿Cuáles son ejemplos de hipótesis nula? Entonces, el error tipo 2 es el error que se comete cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era falsa, ¿ya? Repito, el error tipo 2 es el error que se comete cuando no rechazamos la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era falsa, ¿ok?
Bueno, ¿qué le recomiendo yo para evitar un poquito de confusión con el error tipo 1 y el error tipo 2? Grábense solamente y memoricen plenamente y tengan claridad qué es el error tipo 1. Entonces, el error tipo 1 es el error que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era verdadera. Es el error que consideramos cuando, digamos, los estudiantes realmente viven en un planeta en que todos tenían la misma altura y rechazamos esa hipótesis de que los estudiantes tienen la misma altura. Si la rechazamos siendo que esa hipótesis nula en ese planeta era así, pues estamos cometiendo un error. Bueno, el nivel de significancia, entonces, muchachos, es un término que tiene que ver con una probabilidad. ¿Ya? El nivel de significancia es la probabilidad de que ocurra el error tipo 1. Ese es el nivel de significancia. La probabilidad de que ocurra el error tipo 1. Es decir, que rechazamos la hipótesis nula cuando evidentemente esa hipótesis nula era verdadera. ¿Ya? Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, cuando esa hipótesis nula era verdadera, estamos cometiendo el error tipo 1 y la probabilidad de cometer ese error es lo que se llama nivel de significancia. ¿Ok? Sigamos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de hipótesis nula y nivel de significancia suponiendo que estamos en un juicio. ¿Ya? Entonces, en ese juicio, la hipótesis, y eso es lo que se considera siempre, que toda persona que es acusada es inocente, ¿cierto? La ley colombiana determina que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la persona lo que debe hacer es simplemente defenderse, y la persona que lo acusa debe aportar las pruebas, ¿no? En el sistema judicial colombiano es la fiscalía que aporta las pruebas para acusar a una persona, ¿no? La fiscalía, el CTI aportan pruebas en la cual pueden aportar la evidencia de que esa persona es culpable, ¿cierto? La fiscalía es la que valora y da las pruebas para que un juez determine si es inocente o es culpable, ¿cierto? En este caso, muchachos, entonces, tenemos como hipótesis nula que nuestro acusado es inocente. Perdón. Esa es nuestra hipótesis nula, el acusado es inocente. Nuestra hipótesis alterna o de trabajo es que el acusado es culpable, ¿cierto? Es decir, nosotros esperamos rechazar la hipótesis nula con el fin de, si rechazamos la hipótesis nula, es con el fin de aceptar nuestra hipótesis de trabajo, de que el acusado es culpable. Entonces, en este caso, si el juez rechaza la hipótesis nula, ¿qué está diciendo? Que el acusado es culpable, ¿cierto? El acusado es inocente en nuestra hipótesis nula y el juez rechaza esa hipótesis nula. En última, se está diciendo que el acusado es culpable. Tengan presente que en estadística no se utiliza cambiar la connotación o la afirmación que se propone en la hipótesis. Es decir, cuando yo digo que el juez rechaza la hipótesis nula, el juez, aunque implícitamente está diciendo que el acusado es culpable, no está diciendo que el acusado sea culpable. A ver, me explico. En estadística, cuando yo digo el acusado es inocente, rechazar la hipótesis nula, el acusado es inocente, no significa evidentemente que el acusado sea culpable, simplemente que él rechaza la hipótesis. ¿Vale? Es así. Entonces, si el juez rechaza la hipótesis nula, siendo que el acusado realmente es inocente, ¿qué está haciendo? Cometiendo un error, ¿no? Entonces, está cometiendo el error tipo 1. Es decir, el acusado es inocente, ¿cierto? Se dan las pruebas y la defensa dice que realmente el acusado es inocente. Pero si el juez rechaza
esa hipótesis nula, siendo que evidentemente el acusado era inocente y es inocente, entonces el juez estará cometiendo un error tipo 1, de rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era verdadera, es decir, que el acusado era inocente. Entonces, eso es un error, ¿no? Es el error tipo 1. Entonces, la probabilidad de condenar al inocente se espera que no sea mayor del nivel de significancia, ¿ya? Entonces, si el nivel de significancia es del 5%, ¿no? Entonces, esperamos que en el sistema judicial colombiano, entre comillas, estoy diciendo que la probabilidad de condenar al inocente o al inocente se espera que no sea mayor del 5%, para poner un ejemplo. Solo es un ejemplo, ¿vale? Entonces, ese nivel de significancia, esa probabilidad de cometer ese error, se espera que no sea mayor del 5%. Y muchachos, en nuestro curso de estadística vamos a trabajar con un nivel de significancia, es decir, un nivel de error que no sea superior al 5%. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con un nivel de error, es decir, de rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era verdadera, esperamos que no sea mayor del 5%. En estadística a veces se trabaja con un nivel de significancia del 1% y en otros casos del 5%. ¿De qué depende de trabajar entre el 1% y el 5%? De la cantidad de pruebas, de la cantidad de evidencias, de la cantidad de datos, ¿ya? A mayor cantidad de datos, podemos exigirle a la prueba un menor nivel de significancia, ¿vale? Si tenemos muchísimos datos, muchísimos, entonces nosotros podemos exigir que la prueba sea más exigente, en este caso que la prueba no tenga un error mayor del 1%, es decir, que nuestro nivel de significancia sea menor del 1%. Si tenemos pocos datos, entonces nuestra probabilidad de error podría ser mayor, porque no tenemos muchos datos. Como no tenemos muchos datos, podemos aumentar la probabilidad del error tipo 1, es decir, de cometer el error tipo 1, de rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era verdadera. Entonces, a mayor cantidad de datos, podemos exigir menor nivel de significancia. Entre menos datos tengamos, entonces podemos aumentar un poquito nuestro error. Cuando uno no tiene muchos datos, pues la cantidad de el error puede ser mayor, ¿cierto? Al no tener datos. Entonces, ese nivel de significancia o esa probabilidad de cometer el error tipo 1 está entre el 1 y el 5%. Entonces, si el valor de P de la prueba, y esto lo vamos a ver en algún momento, ¿qué es el valor P de la prueba? Vean, se los dejo como consulta, ¿ya? Lo podemos dejar como evaluación para el quiz. ¿Qué es el valor de P de una prueba? ¿Ya? En el libro que yo les recomiendo de este curso, que es el libro que se llama Análisis y Diseño de Experimentos, de Gutiérrez y de la Vara, está una bonita explicación más clara que en otros textos, me parece a mí, sobre qué es el valor de P, ¿ya? De la prueba. Entonces, nosotros vamos a calcular un valor de P de la prueba, y si ese valor P de la prueba es menor que el nivel alfa o el nivel de significancia alfa, entonces podemos rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Si el valor de P de la prueba es menor que el nivel de significancia alfa, entonces podemos rechazar la hipótesis. Eso es lo que quería decirles hasta este momento. ¿Seguimos? Bueno. Entonces aquí vamos a resumir lo que hemos dicho sobre el nivel de significancia, ¿no? Alfa. Entonces el nivel de significancia es el porcentaje que se especifica para rechazar la hipótesis nula. El nivel de significancia alfa es igual a la probabilidad de que ocurra el error tipo 1, es decir, de rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era verdadera. Eso es un error. Y normalmente alfa, el nivel de significancia alfa, se trabaja en nuestro curso entre el 1 y el 5%.
Hay casos en que cuando uno no tiene muchos datos, puede trabajar hasta un nivel de significancia o, digamos, una probabilidad de cometer el error tipo 1 del 10%. ¿Ya? Pero para nuestro curso vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5%. Al menos de que yo especifique y les digo, vea, trabajen con un nivel de significancia del 10 o del 1, etc. Pero normalmente se entenderá que trabajamos con un nivel de error o un nivel de significancia del 5%. ¿Vale? Entonces, si el valor P de la prueba que hagamos en nuestros diseños, en nuestras comparaciones, en el análisis de la significancia de un factor sobre la variable de respuesta, si ese valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces vamos a rechazar la hipótesis. ¿Okay? Rechazar la hipótesis nula, entonces ya sabemos si hay diferencias o qué pasa con nuestra hipótesis estadística. Si es válida o es válida. ¿Ok? Bueno, son las 10:15 prácticamente. Vamos a hacer un break de 15 minutos y retomamos la clase. Entonces a las 10:30 nos vemos nuevamente aquí. Y Luisa María me tiene ahí un momento, los 15 minutos, la clase y ya volvemos. ¿Ok? Pueden desactivar su micrófono. Gracias, profe. Y pueden desactivar su audio, su cámara. ¿No? Ya nos vemos entonces en 15 minutos. Bueno, profe. Ya nos vemos.